Bueno, bienvenidos a este espacio de Impulsa tus finanzas. Hoy vamos a estar hablando de diferentes temas que competen a las deudas y creo que tenemos muchas inquietudes. Y bueno, hoy estamos aquí con Derly Andrea. Derly Andrea, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, David, gracias. Claro que sí, tenemos un tema muy interesante, muy importante y de bastantes preguntas. Hay bastantes preguntas que responder sobre el tema. Sé que vamos a aprender y el ideal es poder lograr salir de ese problema, que son las deudas. Más de uno nos sentimos identificados con el tema porque en algún momento hemos tenido deudas o en la actualidad tenemos deudas. Exacto. Así que, bueno, comencemos con un tema que yo creo que, una pregunta que muchas personas pueden tener y ¿es pecado tener deudas? Bueno, es muy válida la pregunta. ¿Es pecado? Quiero agradar a Dios, entonces, ¿puedo, debo o no debo? ¿Es pecado o no es pecado? Yo, más allá de hablar si es o no pecado, yo pensaría en las deudas, que muchas de las deudas nos hacen pecar. Entonces, nos hacen pecar porque adquirir la deuda la adquirí por orgullo. Por ejemplo, quería mostrar que tenía esa chaqueta o que tenía ese carro y entonces me endeudo, no tengo la capacidad para pagar y mi pecado en sí no fue la deuda, fue lo que pasó antes, lo que venía en mi corazón, ¿sí? Entonces, algunas deudas nos hacen pecar. Algunas deudas, por ejemplo, cuando hay problemas en la familia y porque hay muchas deudas, empezamos a juzgarnos unos a los otros, dañarnos, herirnos. Eso sí, eso es pecado. Pero en general, la palabra de Dios sí menciona algunos casos. Lo que hay que hacer es analizarlos profundamente, pero sí hay algunos casos que se menciona la deuda, tanto que yo puedo prestar como que yo puedo pedir prestado. Hay algunos casos y debemos analizar en qué casos sí lo podemos hacer y en qué casos no. De todas maneras, este tema financiero, como cualquier otro tema, necesitamos preguntarle a Dios, saber Dios qué opina, qué nos guía, cuál es el paso que nos está dando. A muchos Dios les dice no deudas, cero deudas. A otros Dios les puede decir, te permito que hagas esto, que tengas esta deuda de esta manera y la vas a pagar de esta manera. O sea, aquí tenemos que conectar todo con nuestra relación con Dios, aún en el tema de las finanzas, preguntándole si puedo o no adquirir una deuda. Entonces, ¿es o no pecado tener deudas? Yo creo que es permitido, pero necesitamos tener cuidado que la deuda no me haga pecar. Así es, y mira, Derly, que hablando acerca de si es pecado o no, recordaba aquí textos bíblicos donde Dios le está dando indicaciones al pueblo de Israel cuando recién se está creando la ley y demás acerca de cómo o sea, que podían haber personas que necesitaran ciertos préstamos y aún hay ciertos momentos donde perdonaban ciertas deudas, o sea... Sí, el jubileo, el tiempo del jubileo. Ajá. O sea que de alguna manera Dios lo contempló, pero lo que nos estás explicando, ¿no? Se requiere de tener cuidado. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo al respecto de las deudas en específico a nosotros? Es correcto. Sí, es algo permitido y Dios lo contempla. Si él no quisiera, sería totalmente claro, no lo hagas. Así como en los mandamientos, ¿no? No robarás. No, ahí en ninguno de esos mandamientos me dicen, no pidas prestado, no. Pero el ideal sería que no tuviéramos que tener deudas. Muchos de los que estamos en deudas no queremos estar ahí, entonces no, el ideal sería no tenerlas, pero yo creería que las deudas son las que me pueden llegar a hacer pecar, pero no que en ellas en sí sea un pecado, sino que yo puedo llegar a pecar por eso.